Palabra de bendición sobre tu cabeza. Declara la grandeza de Jesús. Vamos a Él, no a mí. Habla palabra de bendición. Exalta la grandeza de Jesús. Háblale a Él. Un minuto. Un minuto. Nosotros caminamos bajo bendición. Caminamos bajo la palabra de Él. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Jesús. Pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar con el módulo 1, que está constituido por dos cosas: restauración del altar y la primera piedra, que es la unidad. Enseñamos que la importancia de restaurar el altar tenía que ver con darle prioridad a Dios, con hacer que el fuego y el sacrificio regresen, porque tiene que ver una relación personal con Dios, donde Él puede confiarnos su presencia, porque restaurar el altar significa que Dios podrá poner su gloria. Hablamos que el altar es un lugar que invita a Dios a descender. Enseñamos que es importante restaurar el diseño del altar para que Dios pueda estar ahí presente. Y enseñamos cómo se hace el altar. El texto de hoy, Éxodo 20:25, la Nueva Traducción Viviente, dice: si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. Hablamos que eso es una referencia a levantar un altar sin hipocresía, que la modificación de las piedras de su forma original tiene que ver con alterar, y eso es en un nivel malo, en un nivel de hipocresía. Alguien que se altera a sí mismo disfrazándose de algo que no fue procesado y transformado para poder hacerlo, pero toma el disfraz de eso. Y por eso dicen que si eso se hace, si la piedra es modificada, aunque se levante el altar, Dios no reconocerá ese altar como un uso santo. O sea, será un lugar que podrán hacerlo muchas cosas,
podrán hacer mucho teatro, podrán hacer un montón de cosas, pero nunca van a atraer la presencia de Dios sobre ese lugar, porque hay hipocresía. El altar, cuando hablamos de altar, nunca vas a ver entretenimiento, lo que vas a ver es sacrificio. Lo que vas a ver es dar, es entregar, porque el altar demanda el dar, se activa dando, se mantiene dando, se conserva dando. El altar te demanda sacrificio, por eso el emocionado dura un tiempo con el altar, porque luego se cansa en el dar. En cambio, el que tiene convicción no se cansa en el dar, porque ha aprendido que mejor es dar que recibir, porque el dar lo vuelve un señor. El dar lo vuelve cabeza de algo, en el buen sentido, ¿no? Cabeza de algo quiere decir líder de algo, porque en el reino el que da es el que permite que otros puedan prosperar, y se vuelve un principal, se vuelve alguien a los cuales Dios les confía cosas. Por eso el dar es de una persona que ha pasado de ser cabeza y pasa a ser cola. No es el que dice dame, es el que dice enséñame. Porque es fácil hoy ponerte en la mano algo que se te va a gastar y luego no vas a tener más. Es diferente enseñarte cómo se hace, porque con la enseñanza que se te da, nunca se te va a agotar el recurso porque sabes cómo hacerlo. Por eso nunca es buena idea a la gente darle y no enseñarle. Usted lo habrá visto en el gobierno, los gobiernos argentinos, ¿verdad? Esa política de dar a la gente y no enseñarles a trabajar ha hecho que las generaciones que se han graduado sean las más ignorantes que existen, las más burras que existen. Son las que menos les gusta estudiar y trabajar. Son las que no tienen futuro, no se disponen a superarse porque están acostumbrados a que le den, pero no le importa, no valoran el ser enseñados. Y no entienden que aunque la enseñanza es trabajo, porque tenés que ponerte a hacer algo, a la misma vez es un sustento que no se agota nunca. En cambio, que te den, se agota. Que te den, se agota. Habrá un día que no habrá más. Y es el día en que la gente no sabe qué hacer, porque no aprendió. La época donde la disciplina de la enseñanza era aprender y se evaluaba lo que aprendiste, generó y multiplicó en la Argentina oficios y profesiones. Cada vez que se necesitaba algo, siempre había alguien que sabía hacerlo. Hoy escasean los oficios. Por eso son tan caros, porque hay pocos y saben que hay pocos. Y hay mucho menos que son buenos. Antes los oficios estaban multiplicados. Mucha gente, la mayoría de la gente sabía hacer muchas cosas de construcción, de electricidad, de gas, de edificación. Y el que no tenía oficio tenía profesión. Y esa fue la época de la Argentina próspera. Cuando vos estudiás el tiempo de la Argentina próspera, era de los que emprendían, de los que sabían y conocían cómo hacer, y no de los que le mandaban que le den. Eran los que se compraban su tierra con el trabajo, eran los que se compraban su casa con el trabajo, eran los que ponían sus empresas con el trabajo. No pidieron nada regalado. Lo que pidieron es aprender. De esa época es donde muchos aprendices se volvieron empresarios. Personas que empezaban como aprendices del que sabía. Y con el tiempo se volvieron ellos líderes de su propia empresa. Hay muchos casos de personas que eran aprendices, peones del trabajo más duro, pero el aprender, el no querer que solamente le den una bolsa de comida, el aprender cómo se hacía, los hizo que ellos se vuelvan emprendedores y se vuelvan cabeza de una empresa. Hoy cambió todo. Hoy la gente quiere que le den, no quieren forzarse.
y quieren que otro se esfuerce por ellos. Y si ellos no tienen, le echan la culpa a alguien que no se esforzó para que ellos tengan. Y tenemos una ecuación tan equivocada en la familia que vemos a alguien agotado hasta el límite para que los que no hacen nada tengan. Y eso está mal en la familia. Esa no es una cultura del reino. Dios no manda que ningún padre se desgaste hasta el límite para que el hijo que no hace nada tenga. Y el padre que piensa que sí es un malcriador, no es un educador. Es un malcriador. Que va a tener un hijo, hijos o hijo el que tenga rebeldes a toda autoridad. A los hijos hay que enseñarles para que aprendan cómo ganar su pan. Alguien te ve y te llama exagerado. Pero lo que ellos no saben es que vos le estás dando a ellos un futuro en esa enseñanza. Ellos el día que sean grandes no se van a quedar de brazos cruzados, siempre van a emprender algo para tener. Siempre van a salir adelante porque siempre van a decir, yo sé que tengo que aprender algo para salir adelante. Si mi rubro fracasó, aprendo algo nuevo y emprendo. Pero el que no está enseñado así y algo fracasa, se abandona y dice que me den y viven de arriba. Y esa cultura también se ha filtrado con los años en las congregaciones cristianas. En las épocas también, vamos a llamar doradas de la iglesia, ¿no? La gente estaba siempre queriendo que le enseñen. Los pastores tenían que armar durante las semanas o durante los meses diferentes estudios bíblicos porque la gente quería aprender. La gente demandaba aprender. Ellos querían saber cómo se hacen las cosas. Y los pastores tenían que levantar institutos bíblicos, escuelas bíblicas, formación de líderes, formación de lo que sea, porque la gente dice, pastor, yo quiero aprender. Porque ellos también tenían la cultura de que sabían que el que aprende puede ganar en la vida. El que aprende se puede reponer de los malos momentos, porque tiene una herramienta que no depende de lo que tiene en el bolsillo, sino de lo que sabe en la mente. Los hijos de Isaacar, una tribu de Israel, dice que ellos tenían una gracia que eran entendidos en los tiempos, pero no solamente entendían el tiempo, dice que sabían qué hacer en el tiempo. Y eso los guió a ser una tribu que prospere. Hoy se ve una gran escasez de aprendices en las congregaciones y una gran cantidad de demandantes en las congregaciones. De usted me tiene que dar, o la iglesia me tiene que dar, pero pocos aprendices que dicen, enséñeme cómo lo tengo que hacer. Entonces usted ve que hay culturas nacionales que se han metido también en las congregaciones, que la gente viene con esas ideas porque también las aprendió afuera. Cuando vos ministrás a alguien, a veces te encontrás con la cultura de donde viene. Cuando vos te encontrás con gente, pero ya esa gente ya tiene muchos años, ya tienen como 70, 80 años, 60 quizás algunos, más jóvenes, 50 el más joven quizás, pero ya casi muy difícil. Vos lo encontrás de la cultura del que aprende para prosperar. Y son la gente que quiere aprender. Pero de 40 para abajo son los que te encontrás, los que te demandan. Dame, pero no quieren aprender. Porque se han criado, hay una cultura nueva. Se han criado con esa cultura de dámelo, esforzate vos y dámelo. Entonces hay congregaciones que dependen del ayuno y la oración de su pastor, si no ellos no ayunan ni oran. Pero también está el dicho de que la culpa no la tiene el chancho, sino el que le ha de comer. Y hay ministros que han permitido esa cultura. Vos lo ves agotado, si no, tengo que servir al pueblo. Pero ¿por qué no le enseñás a ellos a prosperar? No le enseñás a orar, a ayunar, le enseñás cómo seguir adelante. No, tengo que ser yo el que ore, el que ayune, el que los prospere, el que los bendiga, el que ore por ellos. Y eso no fue la escuela de Jesús ni el modelo de Jesús en la Biblia. Jesús les enseñó para que ellos puedan aprender cómo hacerlo.
¿Por qué los apóstoles no se dieron por vencidos? Ellos vivieron un tiempo más difícil que el que Jesús vivió en su tiempo, por lo aprendido. Jesús en Mateo 28 dijo: vayan por las naciones y hagan discípulos. Y lo que enseñó no dijo denle, dijo enséñenles lo que yo les he enseñado y que lo guarden. Guardar es retener lo enseñado, lo aprendido. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que la presencia del Señor tiene que ver con lo que aprendo. El Señor se mueve con los que aprenden y aplican. Dice Marcos 16, y saliendo ellos, luego Jesús le dio las directivas, dice que empezaron a predicar y dice que el Señor confirmaba con señales las palabras de ellos. Él te acompaña cuando va a aplicar la enseñanza. Cuando vos no aplicás lo aprendido, no te va a acompañar. No, si Él me ama, bueno, probalo. Él te ama, pero no respalda vagos. Hay situaciones de ustedes que Dios no está haciendo nada porque está esperando que obedezcas para Él moverse. El Señor me hizo reflexionar estos días que estoy de vacaciones. Estoy aprovechando a meterle tiempo a la intimidad. Y mi Señor me dijo: hay personas que se encomiendan a mi mano pero no saben tener la actitud debajo de mi mano. Oran cuando empieza el día y me dicen: Señor, ayúdame en este día, Señor, cuídame en este día, Señor, bendecime en este día. Pero luego que se encomiendan, yo pongo mi mano, pero luego viven con una actitud contraria a lo que es la dependencia de mi mano, y yo saco mi mano. Me dijo: ustedes tienen que enseñar cómo comportarse bajo mi mano, porque se encomiendan pero no viven bajo lo que se encomendaron. Entonces dicen: Señor, ayúdame. Y en vez de confiar que Él te va a ayudar, vos andás en tu mente desesperado, ¿qué hacer? En vez de confiar que Dios va a ayudar. Entonces Dios trae la mano a la mañana y ya la quita a media mañana, porque a media mañana ya estás haciendo lo que querés, más que confiar en Él. Son oraciones que alejan la mano de Dios más que traerla. Porque Dios se mueve cuando hago algo que aprendí. Ahí está, ¿verdad? Marcos 16, 20. Y ellos saliendo, al salir ya estaban obedeciendo. Predicaron en todas partes. ¿Y qué dice? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Dios estuvo cuando obedecieron, no cuando se quedaron adentro. Mientras se quedaron merendando o desayunando, no pasaba nada. Cuando salieron e hicieron, apareció el Señor para ayudarlos. Es Biblia. Mira, recién me llegaron 2 mensajes que me alegraron la vida. Que ya me llegó al correo una Biblia y un libro que me compré. La alegría de comprarme una Biblia y un libro para aprender. Quizás vos estás esperando el celular que te llegue, las zapatillas que te lleguen, la calza para salir a correr, las medias nuevas. Y sí, está bien, alegrate por lo material. Pero ¿cuándo fue la última vez que invertiste en material espiritual? Pero para leerlo, no para coleccionarlo ahí. Hay Manuel el Apóstol que hay casa que debe estar dentro del paquete todavía. Alguien dijo alguna vez que la Biblia maltratada en el sentido de que está toda marcada es la señal del cristiano próspero. O del victorioso o el atributo que le quieras poner. Y es verdad. Yo leo un libro, cada tanto leo un mismo libro que se llama La unción de Benny Hinn.
Qué maltratado está ese libro. Algunas páginas dobladas, no porque no lo cuido, pero bueno, es viejo. Pero ese libro, cada vez que lo ojeo, me vuelve a refrescar el conocimiento de la unción. Conocer, dijo alguien, es poder. Cuando vos conocés y aprendés lo que vos tenés en tu corazón y en tu mente, ¿saben lo que es? Es lo que te va a sustentar durante muchos años. José hizo prosperar una nación, ¿por qué causa? No porque era soñador, porque interpretaba el sueño. Él entendía lo que había que hacer. Y Faraón, qué inteligente que fue, que le dijo, ¿qué otro hombre mejor que tú para decirnos qué hacemos en estos tiempos? Vos te volvés cabeza de algo, no porque te toca, sino porque sos el que aprendió cómo se hace. Algunos quieren promoción porque saben, no quiero decir nada para que nadie se sienta atacado, pero no se saben el coro de una canción porque se visten evangélicamente y creen yo me merezco por la trayectoria de años. No, vos sos posicionado cuando sos el que sabe cómo se hace. Porque la idea de estar en una posición, primero es hacerlo bien, con excelencia, y segundo es poder mostrarle a otros cómo se hace. Por eso el ser cabeza no es porque te lo merezcas, es porque aprendiste. Dentro de tu mente y tu corazón hay un emprendimiento, hay una fuente que va a hacer prosperar a alguien. Muchos de ustedes persiguen fuera lo que Dios ha puesto adentro. Muchos de ustedes desesperados buscando por fuera alguien que le dé una mano, que los ayude, que los conecte. Y Dios dice, y lo que yo te enseñé es el mayor favor que puedes tener, porque soy el que te vuelve de cola a cabeza y de último primero. Porque el Deuteronomio 28 lo dice, si oyeres atentamente mi voz y pusieres por obra lo que te digo hoy, estas bendiciones te alcanzarán. O sea, usted prefiere ponerse a trabajar, usando un ejemplo, ponerse de peón de alguien, prefiere que emprender su propia empresa cuando no elige obedecer lo de Dios. Dios siempre ha puesto a sus hijos cabezas de nuevos tiempos. Personas por las cuales Él trajo un nuevo tiempo a un lugar. Porque ellos fueron los que aprendieron, pero lo obedecieron. No los veo muy alegres a ustedes. La primera piedra es la unidad. Y es tan importante porque la unidad nos multiplica. En cambio, la falta de unidad nos divide, nos separa. Aunque parece que es mejor, es peor. ¿Por qué? Si yo me separo o cuento, a cada uno lo cuento por separado, yo puedo contar hoy, ¿qué? 30 personas. Vamos a suponer. 30 personas, si los cuento por separado, los divido a todos ustedes. Los cuento por separado, cuento 30. Ahora, si los cuento en la unidad, tengo que contar uno. ¿Se entendió? Si yo cuento, los separo, los divido, parece que hay más. Hay 30 o más, no sé cuánto hay. Pero si los cuento en la unidad, me da uno. Entonces el que no entiende dice, no me conviene contar la unidad, me conviene contar la división. Entonces el que no entiende divide, porque cree que hay más. El que entiende une. La matemática de Dios es controversial con la matemática de la tierra.
La matemática de la Tierra nunca va a entender la matemática de Dios. Para Dios es mejor 1 que 30. Por una simple razón. Él es 1. Lo que Dios necesita en su iglesia no es contar gente por separado para que lo impacte. Wow, hay 30. Wow, hay 90. Wow, hay 300. Él necesita contar que todos. Él lo que busca es que todos sean uno. ¿Por qué? Porque Él es uno. Si Dios busca una matemática, busca un número en su iglesia, es el número 1. Si multiplico 1 por 1, ¿cuánto me da? Pero la multiplicación no me enseñaron que es ganancia. A mí me enseñaron que multiplicar me hace ganar. Pero 1 por 1 es 1. Prefiero sumarle. Y me da 2. Dios dice, no, multiplicarle por 1. Pero déjame sumarle 1 y hago 2 y somos 2. ¿Por qué 1 si me da 1? Es mejor, dice el Señor. No entiendo por qué es mejor. Es mejor porque yo soy 1. No sigo sin entender. Bueno, te voy a explicar. Es que si yo soy 1, siendo 3, y los 3 habitamos en perfecta armonía, hicimos todo lo que hicimos. Si vos buscas el 1, vas a poder hacer lo que yo hago. No sé si entendieron o sigo explicando. Que no hay que ganar gente, hay que ganar gente. Pero siempre buscando que seamos 1. No entiendo. Porque si yo traigo a alguien ya soy 2. No somos 1. Bueno, vamos a explicar entonces el matrimonio. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán 2 carnes. 3 con la suegra. ¿Cuántos serán? ¿Y cómo se entiende que 2 personas, pues yo estoy viendo a 2 personas, Dios me diga que son 1? La multiplicación. ¿Qué significa eso en el pacto? Porque el matrimonio es pacto y Dios lo utiliza para ilustrar la iglesia también. Si yo lo veo como 2 personas, yo entiendo que el marido es el primero y la mujer es su segunda. Es la que le sigue, ¿verdad? ¿Y si yo te dijera que la mujer no fue creada para sumarle al hombre? Porque entonces no cumpliría el plan de Dios y el diseño de Dios, si Dios busca que todo sea 1. Dios no la creó a la mujer para sumarle al hombre, para multiplicarlo al hombre. Así que las mujeres van a decir gloria a Dios. Para que el hombre se multiplique necesita la mujer. Así que en el diseño del pacto Dios pone al hombre y a la mujer y los hace 1 y los multiplica siendo 1 en la unidad. La mujer multiplica lo que el hombre es. Por eso como la mujer es, también es el hombre. No se coma el verso usted en un matrimonio que uno es más bueno y el otro es más malo. Si los 2 están juntos es por algo. Nadie comparte la vida si son tan opuestos como se quieren mostrar. Nadie. Aunque hay maridos y mujeres que se quieren mostrar como el bueno y el otro el malo. No le cree nadie. Dice la Biblia, no andarán 2 juntos si no están de acuerdo. La unidad lo que multiplica. Jesús cuando oró en Getsemaní, el apóstol Juan, en el Evangelio, en Juan 17, es el único que nos relata intimidades de Jesús de esa noche.
sin que los otros 3 evangelios lo hagan. Juan, desde el capítulo 14 hacia el capítulo donde Jesús es entregado, es el único que nos cuenta intimidades de Jesús. Él nos cuenta que Jesús en esa cena contó, por ejemplo, la promesa y la venida del Espíritu Santo, Juan 14 y Juan 16. Nos cuenta la parábola de la vid verdadera en Juan 15. Eso Jesús lo habló en la cena. Ningún otro evangelio te lo dice, Juan sí. Y nos cuenta lo que Él oró en Getsemaní. Los otros solamente nos cuentan la parte de que Jesús se rinde, se entrega en la promesa del Padre, ¿verdad? Pero hay una parte de la oración que Juan nos cuenta, Juan 17, y es que Jesús ora por la unidad. Yo le pregunto, si usted está en su peor momento, la peor noche, la noche más difícil de su vida, al que usted llamó amigo lo va a entregar, lo va a traicionar. Usted sabe por discernimiento y porque es profeta como Jesús, que todos lo iban a dejar. Que Pedro, uno de sus íntimos, lo iba a negar 3 veces por miedo. Usted sabe todo eso. Y se va a orar. ¿Usted oraría en ese momento y los incluiría a ellos y les pediría al Padre que los glorifique como a Él? ¿O les pediría que Dios los castigue, lo agarre los pelos por traidores y por cobarde, por miedoso y porque se comen los mocos, como decimos en Argentina? Y Él se fue sabiendo todo eso, con toda esa información. Cuando Él dobló sus rodillas, muy pocos versos Él pide sobre Él. Todo lo siguiente Él pide por sus discípulos. Y luego pide por los que habrían de creer por la palabra de ellos, dice. Confiando Jesús, lo que es un líder. Confiando Jesús, que ellos iban a obedecer lo que Él les mandó. Y Él ora y pide la unidad. Dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero también Jesús pone el propósito de la unidad, porque Él dice, para que el mundo crea que me enviaste. Que el mundo crea que me enviaste. Dice, glorifícalos a ellos con la gloria que yo tuve. Jesús no pidió, créate una de menos valor, porque yo soy Jesús. No dijo la misma gloria con la que yo me vestí en el cielo, con la misma que ellos tengan. En el propósito si se vuelven uno, como tu Padre y yo somos uno. Y Jesús lo supo explicar muy bien, cómo ser uno. Y eso Juan nos relata, por eso Juan, amo el Evangelio de Juan. Amo los 4 evangelios, pero el de Juan es el que más me gusta. Porque Juan es un evangelio que tiene que ver con un hombre de intimidad, alguien que pudo conocer cosas por ser un hombre de la intimidad. Juan nos relata las palabras de Jesús en la cruz, porque fue el único de los 12 que estuvo a los pies de la cruz. Ahí dice, Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Pero Él dice, ¿cómo ellos van a ser uno? Yo voy a estar en ellos. Entonces yo no puedo creer a alguien que dice tener a Jesús en el corazón que no sea un promocionador de la unidad. No lo puedo creer. No lo puedo creer porque Jesús no se contradice. Yo no puedo creer a alguien que diga que Jesús es su Señor y Salvador y lo que promueven dentro de la... Porque acá está hablando de congregación, de discípulos, no está hablando del mundo, está hablando de congregación, a los que Él quiere que se unan y sean uno. Yo no puedo creer a alguien que se mueva dentro de una congregación y promueva la división. Yo no puedo creerle que tiene a Jesús en el corazón. Yo no puedo creerle que tiene el Espíritu del Señor. No le puedo creer porque lo escrito lo contradice. Y usted tampoco tendría que creerle. Y no tendría que aceptar ese vocabulario. Porque fue lo que Jesús oró en su momento más triste.
ese momento más difícil, Él logró que sean uno. Y eso lo logró con lágrimas, con sufrimiento, lo logró con presión en su pecho. ¿Cómo usted o yo voy a pasar por alto lo que Él estaba sintiendo mientras pedía por esto? Y yo, porque querer bien con un vagabundo de estos que andan viviendo así, no decir nada cuando promocionan la división en una congregación. No sé usted, a mí me va a salir la pasión y lo voy a confrontar. No lo voy a permitir. Lo voy a denunciar delante de las autoridades. Cuando escucho que promueven algo que es contra la oración que Jesús hizo, con lágrimas, con sudor, con quebranto, con presión en su corazón, solo sin sintiendo el apoyo de ninguno de ellos. ¿Usted no se da cuenta que Jesús oró esto no sentado en una silla con aire acondicionado? Las noches de Israel no eran noches bonitas, la temperatura bajaba, hacía frío. Él estaba expuesto al aire libre en el jardín de los olivos, tirado sobre una piedra, una roca fría, helada, sosollando, gimiendo, con la información de que lo iban a traicionar, abandonar y negar. Y Él clama por unidad. Y nosotros hoy vamos a pasar por alto la condición de su oración solo por quedar bien con un fulano que no quiere alinearse a Cristo, que quiere usar los beneficios de la congregación, pero no quiere ser parte de ella. No, hermano, yo prefiero morir que ser alguien que apoye eso. Pastor, yo no me doy cuenta, es que te falta intimar con Él, para que Él te fomente lo mismo que Él tiene. Siempre nosotros vamos a buscar ser uno. Que todo el que entra a este lugar o a una congregación cristiana que Dios levantó de verdad, cuando entran, la integración es para que seas parte y para que sean uno. ¿En qué? ¿Uno en qué? No dije en quién. Jesús es alguien, no es algo. Yo dije en qué, no en quién. ¿En quién es en Jesús? ¿Unidos en qué? Unidos en qué, no en la unidad, porque ya en la unión están unidos. Unidos en el propósito de la congregación. Porque Dios levantó una congregación no para adornar un barrio, la levantó con una función profética para afectar el barrio. Dios le regaló una gracia y una unción a ese lugar para hacer algo. Así que el que se vuelve uno en ese lugar con Cristo, también se vuelve uno con Cristo para hacer lo mismo del llamado y la función que Dios puso en esa congregación. Y ahí Jesús multiplica en la unidad. Y ahí nosotros salimos y empezamos a compartir de lo que comemos y bebemos, porque me voy caminando en la unidad. Y ahí se barre y se rompe muchas excusas de personas, de que por qué no hacen lo que hacen, como cuando Jesús los mandó a los discípulos en Marcos 16 a predicar, a echar fuera demonios, orar por enfermos y todo eso. Cuando vos estás en unidad, vos no tenés miedo que Dios no te respalde. Porque la unidad, la integración te hace tener la misma confianza que tiene el líder para hacer lo que hace. Yo lo he visto en mi persona y lo he visto en personas que hemos formado discipulados, que cuando se han movido en obediencia, Dios los usó como a nosotros. Eso es multiplicación. Eso es por la unidad. Pues obviamente si te mandamos y vos estás más desunido, no va a pasar nada. Pero la unidad hace que el mismo manto te cubre. Ellos salieron. ¿Y qué les pasó? ¿Qué experimentaron? Lo mismo que veían hacer a Jesús. Lo mismo. La unidad multiplica lo que hay en un líder. O sea, que la gente te diga, ay, yo no me animo a orar, vos le tenés que responder, es porque vos no estás en unidad con nosotros. Por eso no te animás. Porque la unidad multiplica en el otro lo que hay en la cabeza. ¿Cómo Jesús
pudo preparar a estos discípulos para que sean apóstoles? La unidad, el compartir, la cercanía. Jesús, muchos lo inventan, que fue un hippie pero sin marihuana. Que fue un hombre ahí relajado, como que no le importaba nada, cada uno haga lo que quiera, somos todos paz y amor. Jesús fue el hombre como líder más exigente de la Biblia. A la hora en que sus discípulos debían ser discípulos y fallaban, Él no dijo, no pasa nada muchachos, vamos a tomar un vino. O vamos que hay otra boda que me invitaron. Él los reprendía, está escrito en los evangelios. Él dice que le decía, hombres de poca fe. Los trataba que lo tenían cansado. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? No dice que Jesús le decía, no pasa nada, los amo. No, Él exigía el comportamiento, el aprendizaje. Apártate de mí, Satanás, a Pedro cuando lo quiso de no muera, Señor. Hoy tenemos gente tan manteca que no le puede decir nada, que se derrite. Yo me acuerdo de la historia, un testimonio de un pastor, que él cuenta que orando con el Señor le dice, ay Señor, cómo me hubiera gustado existir en tu época, porque si yo te hubiera visto hacer los milagros me fuera más fácil a mí creer por milagros. Dice que el Señor le dijo, vos tenés tan buenos modales que no me hubiera seguido. Porque yo, si te recordás en mi evangelio, cuentan que yo a un ciego le escupí y hice barro. A otro le puse saliva en la boca. Yo no tenía los modales que vos tenés, no me hubiera seguido. Dice que él dijo, el pastor es verdad, Señor. Y además le dijo, tenés tan buenos modales que no te puedo usar. Entonces a veces la gente hace muy romántica, si yo hubiera existido en el tiempo de Jesús, lo hubiera amado. No, si hubieras escuchado a Jesús exhortando a un discípulo, no sé si hubiera seguido con él. Acá no se trata de la exhortación, acá se trata del amor y la unidad que hay. Porque, por ejemplo, vos con tu familia, ¿cuánto han discutido con su familia? Acá son todos monjes, a ver este lado. ¿Cuántos discutieron con su familia? ¿Y cuántos dejaron de ser familia por eso? ¿Cuántos se enojaron con sus padres? ¿Y cuántos de ustedes dejaron de ser hijos por el enojo? ¿O su padre dejó de ser padre sobre usted? Entonces cuando vos estás unido, cuando vos pertenecés, puede haber fricciones hasta que aprendes, sí, pero vos no dejás de ser. Porque yo puedo haber estado enojado en mi época de rebeldía con mis papás, pero eso no significaba que yo iba a ir a hablar mal de mis papás o permitir que alguien hable mal de mis papás. Así que yo en mi camino de aprendiz puedo que haya algo que no entienda. Pero eso no significa que yo me voy a ir a quejar y hablar mal de mi pastor. O permitir que alguien lo haga. Porque que no entienda algo no significa que me vuelva desleal. Porque si estoy unido, yo estoy multiplicando lo que hay en él. Y Dios me va a hacer entender lo que no estoy entendiendo porque Él es experto en eso. Pero hoy hay gente que agarra de excusa. Sí, perdón, yo hablé mal de usted porque estaba enojado. Sí, yo lo critiqué porque no me gustó lo que me dijo. Y usan excusas para hacer un trato de deslealtad. Jamás el que está en unidad, por más que algo no lo entienda o se enoje, se va a comportar con traición o deslealtad. Nunca lo va a hacer. Porque hay algo que la unidad trató entre la persona con la que se unió y él o ella. Es que las asperezas se limaron entre ellos. Otra cosa es que las diferencias que tenían las arreglaron y se hicieron cercanos. Su punto en contacto fue Jesús. Los otros lo dejaron fuera de la relación. ¿Usted leyó el módulo? ¿Leyó lo que hace la unidad? Algunos no lo leyeron.
La unidad lima las diferencias y asperezas sociales, culturales y familiares. Cuando uno está en unidad, cuando se va a su casa, es un promotor de la unidad y el perdón. Es un promotor de la reconciliación. Y es el que hasta aguanta los golpes mientras se le pasa el enojo al que está enojado. Y sigue insistiendo en la unidad. No tan alegre usted con eso. La unidad une personas diferentes a un mismo propósito. La unidad enseña un mismo lenguaje, comunicación y espíritu para lograr objetivos. La unidad fue la oración de Jesús en su noche más difícil, cuando iba a ser traicionado por alguien al que llamó amigo. Pero la unidad nos enseña que sobrepasa las decepciones y las traiciones de aquellos que decían ser de nosotros y no lo fueron. La unidad es tan importante que supera los sufrimientos que otros nos hagan sentir. La unidad en Cristo no se rompe por ningún hombre y por ningún sufrimiento. Permanece por causa de Él. O sea, ninguno, cuando estamos en unidad con Cristo y unidad con los hermanos, o usamos ninguna excusa de lo que pasamos o sentimos o no entendimos para poder promocionar la desunión, la división o la deslealtad. Jamás vas a ver a alguien que promocione eso cuando tiene la unidad en su espíritu. Pero eso lo tengo para otra enseñanza. No lo puedo decir ahora, pues si no ya entrego el caramelito. Y ese es uno que me quiero dar el tiempo de saborearlo y masticarlo con ganas. Pero la unidad es tan poderosa que vos no atentás contra la persona porque vos estás convencido que atentar contra él es atentarte a vos mismo. Es el poder de la unidad. Vos sentís que si sos un promocionador o un promotor, como lo quiera decir, de dañar a alguien, de calumniar a alguien, de difamar a alguien y verlo sufrir o llorar al enterarse, vos no lo hacés porque el verlo como sufre, vas a sentir vos el sufrimiento por la unidad. La unidad te hace carne de su carne y hueso de su hueso. Por eso, una vez que se habla de unidad, no se habla de cantidades, se habla de uno. Se habla que todos son uno en Cristo Jesús. La unidad es tan importante y es la primera piedra que usamos para restaurar el altar. Usted va a tener que tener las 12 piedras para que este altar se restaure. Esta es la primera. Allá la primera es brava. Pues yo lo manda a reconciliarse y a perdonar y a unirse. A dejar de lado las diferencias y unirse por causa de Cristo. Es tan importante la unidad, ¿por qué? Porque nos libera de la limitación en nosotros mismos y nos permite multiplicarnos en otros. Si no estamos unidos, por más que yo tenga algo muy bueno en mí que Dios me haya dado, terminará miserable y pobre, porque lo que Dios te da, Dios siempre tuvo la mentalidad de la unidad que se multiplica. Siempre tuvo la idea Dios de lo que te confió, alguien más lo pueda recibir por enseñanza. El Señor jamás pensó en que te lo quedes como un adorno. Él lo tomó, te lo confió, te hizo cabeza porque Él eligió que seas cabeza de eso. Seas el primero de eso, que sabe cómo eso se usa y se lo enseñes a otros que a la vez se van a volver cabezas de otros propósitos. Por eso en los propósitos somos gente que somos cabeza. Somos personas que lideramos ese propósito. Somos personas que caminamos bajo la unidad, bajo un mismo objetivo. Hay personas que
se congregan en un lugar por tanto tiempo y ni saben la visión, ni el plan, ni el alcance que ese lugar quiere tener en el barrio. O por ahí lo escuchan, pero nunca se comprometen con hacerlo. Y hay personas que están equivocadas, creen que porque se anotan en toda actividad están comprometidos. Que te anotes en actividad no significa compromiso. Compromiso significa que lleves fuera de las paredes la visión de la casa. Comprometido se llama que tu casa se vuelva embajada de ese propósito. Alguien que en su casa utilice lo que tiene para que ese propósito se cumpla. Alguien que abre su casa. Alguien que se dispone a practicar lo enseñado. Este lugar es un lugar de entrenamiento, de formación, pero el afuera es nuestro entrenamiento, nuestra práctica. Saben que yo odiaba las materias. Que la teoría era el 10 el 20% de la nota. El 80% era la práctica. Yo odiaba eso. Porque la teoría a mí me salía muy fácil. Yo tenía mucha memoria. Mucha memoria. Yo, para aprobar un examen final de Derechos Humanos, yo me estudié los cuadernos de oficio completo. Me lo memoricé para rendir el examen final de Derechos Humanos. Así que la teoría para mí es... Pero la práctica era donde se evaluaba tu entendimiento. Y había profesores que te decían, a mí no me escriba lo que está en el libro. Usted escríbame lo que entendió. Y algunos se agarraban de los pelos. De donde había pelo arrancaban. Porque, claro, muchos tenían inteligencia y le era fácil transcribirlo del libro, la fotocopia, pero cuando te decían explíquelo, yo quiero saber qué entendió. Algunos se morían. Porque le es más fácil repetir que entender. Y en algunas materias era el 80% de la nota. Así que vos en las definiciones podías explayarte, pero eso solamente como máximo te regalaba un 2, un 3 en la nota. Lo demás era qué entendiste, quiero saber qué entendiste. Y algunos hacían sus quejas delante de los maestros, sus berrinches, sus enojos. No vengo más. Y tenían que fumárselo porque era una materia y tiene que aprobarlo si no repite. Cuando el caballo sale de bocado no lo corra, deje que vuelva cansado. Quizás esa parábola fue muy profunda. Cuando la gente en las congregaciones en empaque se van golpeando las puertas, no ande llamándolo, va a volver cansado. Después que galopa y ya no sabe dónde ir, cuando tenga sed y hambre, va a volver al corral. Qué mal interpretado está ese texto de Juan 10, que hay que dejar las 99 e ir por la perdida. ¿Sabes cómo hay gente que no ha faltado el respeto y no ha mandado esos textos, esos audios? Vaya a buscar la perdida. ¿Y cuál es la perdida? La rebelde. Pero cuando Jesús se refirió a la perdida, nunca se refirió a la rebelde, a la que se enojó y se fue del redil. ¿Quién te enseñó que Jesús enseñó sobre la oveja rebelde, la que hay que ir a buscarla? Si él primero dice que la oveja, la que él considera oveja, es la que conoce su voz y le sigue, ¿cómo él va a decir que hay que buscar la oveja perdida y uno interpreta que es la rebelde? Si la rebelde no respeta la voz de autoridad. O sea, no coincide con el parámetro de oveja que Jesús enseña. Entonces, ¿quién es la oveja perdida? No es la rebelde que se fue de la congregación. A esa Jesús ni nadie la va a buscar. La oveja perdida es la que no lo conoce a él. No me es suficiente, no le creo. Para mí es la rebelde y hay que buscar a las rebeldes. Anda a buscarla, hacete un redil de rebeldes. Todo mordido, anda. Porque Jesús, ¿qué le dijo a la sirofenicia cuando le pidió que ore por su hija endemoniada? Dijo, yo he venido a las ovejas perdidas ¿de quién? Él dijo a las ovejas
Y no habló de los rebeldes, habló de los que no lo conocían. Entonces ahí, porque yo te enseñé la Biblia, explica la Biblia. Entonces ahí vos llevas ese texto a Juan 10. Ah, entonces la oveja perdida que Jesús dice que deja la 99 y va por la perdida, no tiene que ver con la rebelde que se fue pateando la puerta y le dio un cachetazo a Osvaldo en la pelada. Osvaldo, que no sabe, es el portero que está ahí. No es la oveja perdida esa. Es la que no lo conoce. La que no escuchó de él. La que no sabe cómo es Jesús como pastor. La que no sabe lo que Jesús hizo por su vida para salvarlo. La que Pablo dice en la escritura en Romanos que están predestinados a la salvación. Esas son las ovejas perdidas. ¿Por qué perdidas? Porque todavía no tienen un pastor y escuchen, nunca lo tuvieron. Esa es una oveja perdida, no los rebeldes. Quítese esa enseñanza falsa de la cabeza. La oveja perdida no es el rebelde, no es el que se fue, no es el que tuvo pastor y le mordió la mano, no. Es el que todavía nunca tuvo pastor, el que no conoce a Jesús, el que no oyó su mensaje, el que todavía nunca se entregó, el que todavía ni se bautizó, el que no lo reconoció como Señor. No la oveja rebelde que pasó por 5 bautismos ya de agua. No se equivoque, Jesús no es así. A las ovejas rebeldes vaya a leer el libro de Ezequiel, lo que hacen. Dicen que antes de irse, pisotean el pasto y enturberse en las aguas, las ensucian, la orina del agua. Esas son las ovejas rebeldes. A esas Jesús ha mandado a buscar, que pisó el pasto para que las que vienen no coman y ensució el agua con la orina para que no tomen. No les creo el carácter a Jesús que sea así. Espero que algunos de ustedes reformen la mente, porque algunos de ustedes le meten más ganas a la falsa enseñanza que a la verdadera. Por eso cuando me mandaban esas cosas o me daban a entender, yo decía, anda a estudiar la Biblia. Porque ese palazo guardátelo vos, yo no lo recibo. Andá a hacerte un redil de ovejas rebeldes que pasaron por el 5.º bautismo, que aceptaban a Jesús como 20 veces ya. Vos tenela, vas a ver cuánto te van a durar. En cambio las ovejas perdidas son los que no han conocido de Él. Un día, cuando usted esté en unidad, va a entender el corazón de un ministro. Gracias por el amén. Un día de esos que uno se levanta con más preguntas que respuestas en el ministerio. Y dice el Señor, no entiendo. Me doy, me entrego, les enseño, me sacrifico, doy lo mejor. Y algunos hacen lo que quieren, no todo, porque siempre hay algunos que no. Pero el Señor me habla y me dice, quiero que seas oveja de los que no tienen pastor. Quiero ser oveja de aquellos que no tienen gente que se encargue de ellos. Desde ese tiempo yo empecé a madurar porque no fue fácil tragarme eso. Yo quería que Dios me diga, ahora te los cambió a todos. Una unción cae, ahora todos son transformados. No me habló nada de esa gente. Dijo, mirá a los que no tienen oveja, a los que no tienen pastor. Maduré, tuve que desarrollar esa palabra, masticarla, porque honestamente no, fue media amarga para mi corazón. Pero con el tiempo, ya hace unos años Dios me dijo eso. Me he encontrado con esas ovejas que no tienen pastor y lo agradable es que conversar, lo agradecidos que son por un consejo que a gente se lo he dado 20 veces y que lo practican y encuentran solución. Y que son agradecidos y que me dicen, quiero que usted me enseñe. Sí, ahora entiendo por qué me dijiste que sea pastor de los que no tienen ovejas, de los que no tienen pastor. Las ovejas perdidas, las ovejas que no conocen a Jesús. Por eso hay momentos en que el pastor tiene que dejar las 99, a las que están empachadas. A las que ya saben cómo salir del problema que tienen. Que es mentira que no la atiendo. Ya saben cómo salir. Y tener que ir por los que no conocen. Y he tenido que hacer, y en el último tiempo he estado en ese trato. Dedicándome a gente que no ha conocido al Señor. Desesperado. Yo cuando vi sillas vacías ayer, yo le decía a Miguel cuando íbamos al auto, yo me fui amargado y triste. Yo no puedo creer que las sillas estén vacías, que a nadie le duela ver la silla vacía. Hay ovejas que no conocen al Señor.
que están perdidas, que están repartidas. Usted deje de interesarse y deje de insistir en lo que ya han oído y no quieren. Deje de dedicarle oraciones a esa gente, porque ya saben el camino. Es una cuestión de decisión, no de que no saben. Usted ore por los que no han oído nunca de Él. Los que no han conocido. Vos decís, hoy en el siglo XXI con tanta tecnología que no sepan, te juro que hay gente que no sabe. Hay gente que te va a decir, nunca la iglesia se acercó a mí. Y vas a tener más placer en esa persona una hora hablando que lo que tuviste con otros que solamente después de hablarle con amor, lo único que hicieron fue quejarse de lo que le dijiste. Anda, hay momentos en que el pastor tiene que mirar a la perdida y dejar a la 99. Y es claro que tienes una evolución en el pastor eso. Porque aquí está llamado el pastor, Jesús dijo, ¿no? El buen pastor, ¿qué hace? Da la vida por... Claro, el pastor tiene un compromiso con las que ella tiene. Y que quiere que prosperen. Pero el pastor hay momentos que tienen que entender que tienen que mirar a la perdida. Porque las 99 ya están bien alimentadas. Y de hambre no se van a morir. Y de sed tampoco. Y tienen que dejar que maduren y mastiquen y crezcan. Porque si él está todo el tiempo detrás, nunca van a crecer. Cuando el pastor lo lleva al campo, ¿qué hace? La suelta al campo abierto, ¿verdad? Y ahí él puede dedicarse a la perdida. Ay no, pastor, yo quiero que siempre me atiendan. Bueno, sea alguien que practica y no alguien que se empacha. No dijeron amén. Porque para uno le entra el celo. Ay, mira con quién habla, a mí no me habla más. A mí ya no me ora. A mí no me pregunta cómo está. ¿Para qué si cuando te preguntan cómo estás mentís? Bien, yo no hay problema. ¿Por qué quieres que te pregunte? Avísame cómo te fue. Nunca llega el mensaje. ¿Para qué quieres que te pregunte? No, el pastor tiene que enfocarse en gente que agradece. Ah, qué feliz me he ido cuando he hablado con ovejas perdidas. No, la felicidad. Yo cuando llego al trabajo me gusta comer, bañarme, acostarme un rato a dormir y después tener mi tiempo de oración. Esa es mi rutina. Pero ese día que me quedé con esa oveja perdida hablando, me quedé como hasta más de las 4 de la tarde hablando. Pasó mi tiempo de baño, de todo mugriento estaba hablando ahí. La persona me dice, bueno, no te quiero molestar. Digo, no, me quedé, ¿sabes por qué me quedé? Porque la conversación es agradable, le dije. Porque lo que yo le decía a esa persona lo tomaba, pero tomaba con un hambre, con unas ganas de hacer eso. Que yo quería, no sé, hacerle upa y bailar. Porque esta es la complacencia del pastor. No en la oveja, en la lana de la oveja ni en la leche que otro busca, sino en la obediencia. ¿En qué se complace Dios? Escribió David mientras lloraba. ¿Por qué remarco la actitud de estos hombres como Jesús oró lo que oró gimiendo y que David escribió lo que escribió quebrantado? Porque es importante en qué condición lo escribieron. Porque si usted lo escribe, como uno escribe en el red ahí tirado pata para arriba con la pata negra que ni se bañaron, ahí en la cama con el celular y con la sábana que no cambian hace un mes, escribiendo, hay cámara de Dios, hay cámara de gente haciéndose los cancheros. David humillado con los mocos colgando, transpirado, había muerto, su hijo iba a morir. Él escribe y pone lo que pone, porque sacrificio tú no quieres, Señor. Los sacrificios que a ti te agradan son el corazón y el espíritu. No rechazarás
¿Qué sacrificio Dios prefiere? La obediencia. La obediencia. El hacer lo que te enseñó. Eso habla de que estás unido. Después lo demás, dijo alguien, es biribiri, dijo alguien. Es biribiri. Lengua nomás. Yo soy de ahí, de ahí, de ahí. ¿De dónde? Le diría yo. Seguí de largo, le diría, como dijo un amigo a uno. Seguí de largo, le dijo. Había una pelea y le quiso buscar refugio en la casa. Seguí de largo, le dijo, pasa para allá. Quería llevarle el problema a la casa. Me venían persiguiendo. Algunos dicen, yo soy de ahí, soy de ahí. Son problemáticos. Hay que pasar en la puerta y decir, seguí de largo. Yo soy de ahí. ¿Qué decís seguir? Para allá está la Paloma, si querés para allá está San Fernando, para allá está la Panamericana. Anda. Seguí de largo. Ah, yo soy de ahí. ¿Qué? Sí, dijo alguien. Sí. Seguí. Yo soy de ahí. No. Dale más adelante. Ah, allá hay una, seguí para allá. Una cuadra más es para allá. Anda ahí. Flor de caramelitos se van a llevar. No. ¿Para qué querés gente problemática en la casa? ¿Usted aceptaría un pariente problemático en su casa? Que usted sabe que se droga, que se amanece, que le mete mujer o hombre, que encima es mano larga, que le come todo y no aporta nada. Y usted se para en la puerta. Pero Dios es amor. Ahora, si usted no practica eso en su casa, ¿por qué lo quieren poner en la iglesia? Está como que en su casa se compra coca y acá la iglesia trae manao. ¿Verdad? En mi casa lo mejor y en la iglesia lo peor. No, hermano, no es así. Pero el que está en la unidad sabe que promueve. Cuando hay un problemático, estos evangélicos que se fue de una iglesia, voy a ir a tu iglesia. Vos le tenés que decir, no, seguí de largo. No, hay que ganar almas. Otra vamos a ganar, vos seguí. Vos más que ganado estás perdido, seguí derecho. No, así usted tiene que contestarle, no, pastor, vino mi pariente, yo le aviso, es problemático. ¿Y por qué no lo echa vos? ¿Querés que lo eche yo? ¿Encima querés que yo quede mal? Echalo vos. ¿O no? ¿O no? Acá Nilsa que me está diciendo que sí. ¿O no, Nilsa? Para el que no sabe, Nilsa es una hermana paraguaya. ¿Eh? Usted conoce que es problemático, ¿verdad? ¿Para qué lo deja llegar? ¿Y si me quieren que el pastor lo eche? Yo le aviso, ¿no? Este critica el diezmo. ¿Y para qué lo deja venir? Sacalo acá. Cuando vos estás en unidad, vos protegés hasta el ambiente. Es distinto el que viene que no conocemos y no lo conocemos después. Al que usted sabe el currículum que trae. Eso es unidad. ¿Qué? ¿Dios no lo puede cambiar? Sí, pues si se arrepiente, pues no lo vemos que se quiere arrepentir. Se arrepiente, sí, Dios lo puede cambiar, obvio. Como a usted y a mí, que éramos flor de nene, flor de nena. Usted venía con el vestido floreado y las trenzas de Micaela, y lejos de creerle que era una nena adorable, usted nos daba impresión que era la de La Llamada o la de alguna película de terror. Yo más que abrazarla corro. Usted vino como el nene con el peinado para el costado, el gel en la cabeza, la manzanita. Y antes de creer que un nene adorable, usted era Chucky caminando. Y sí. Y Dios lo liberó. Ya tiene buena cara, pienso yo. Que tiene buena cara. Quiero creer, hablo por fe, no por vista. Y porque si no me arranco los pelos. Termino. Hay dos formas de que la unción se multiplique en alguien. Hay dos formas. Uno, la imposición de manos. Pero la segunda creo que es la más honesta para mí. Y es por relación. Es por cercanía.
Hay dos maneras en que se multiplica la unción en alguien. La primera es por la imposición de manos. La segunda, que yo creo que es la más honorable, la más coherente, es por relación, por cercanía. No veo que nunca Elías le haya puesto la mano a Eliseo, pero que Eliseo lo sirvió y heredó la unción. Nunca veo que nuestro Señor Jesús haya puesto las manos sobre uno de sus discípulos, pero recibieron la unción. En otros sí, Moisés puso la mano sobre Josué. Hubo impartición de la unción por eso. David se le ungió con el cuerno. Hubo una impartición sobre eso. Pero cuando vos ves esas historias en la Biblia de relación entre el ungido y el servidor, vos ves que la unción en ellos fue diferente a los que fueron ungidos con la imposición de manos. La relación preparó o les hizo entender qué hacer con la unción. Esa relación, esa cercanía multiplica la unción. Y algo que todos tenemos que anhelar es la unción, porque la unción es para los predicadores solamente. Juan el apóstol en su carta apostólica dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo, y le habla a toda la congregación. Y dice: y la unción les ha enseñado a ustedes, les dijo. Se ha multiplicado lo que tenemos en ustedes. Y estamos tan confiados en cómo ustedes toman decisiones porque se ha multiplicado el conocimiento en ustedes. Y ustedes toman decisiones basadas en ese conocimiento. Y después de eso Juan habla del anticristo y el espíritu. Dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. El anticristo, usted sabe que significa opuesto a, y Cristo es una palabra que significa unción o ungido. Los que siempre salen de un lugar mal son los que luego dedican su vida a intentar destruir de donde salieron. ¿Usted ha oído a los que se han ido a un lugar mal, que dedican muchos años de su vida a intentar destruir ese lugar, o a los pastores de ese lugar, o a los hermanos de ese lugar, todo el tiempo hablando mal, todo el tiempo intentando ensuciar, todo el tiempo intentando agarrar a alguien que va y hablarles mal para que no vayan más? Espíritu anticristo. Son los opositores a lo que ahí se multiplicó. Usted me agarra acá. ¿Me agarra o no me agarra? Si no, me voy allá, Si son lo mismo, estamos en unidad. ¿Por qué se pelea, vio? No entendió nada la unidad usted. Dice que nada, allá son los vecinos, vamos a tener piedra. Usted tiene que haber dicho amén si somos lo mismo. Vamos a empezar de nuevo, pues. ¿Verdad? Juan les dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo. Juan afirma a los que permanecían: ustedes tienen la unción, se multiplicó en ustedes. El conocimiento, la enseñanza se multiplicó en ustedes, por la unidad está con ustedes. Ahora, los que se fueron de ahí, de la iglesia de Cristo, estaban con ustedes, pero no eran de ustedes. Y lo llama espíritu de anticristo, dice. O sea, opuesto a el ungido, opuesto a la unción. Está diciendo: ellos se oponen a lo que en ustedes se multiplicó. Y yo hoy escribí, ¿verdad? En WhatsApp, expliqué el motivo de algunas cosas. Puse crítica, envidia. Murmuración, celos. ¿Verdad? El por qué te critican, por qué murmuran. ¿Verdad? Crítica, envidia. Murmuración, celos. El otro era chisme, competencia. Te compiten. Oposición, frustración. El que se te opone está frustrado porque vos tenés lo que ellos no lograron. Siempre, yo puse abajo, siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué. No es así de la nada.
El que chismea contra vos está compitiendo con vos. Tiene rivalidad con vos. El que te critica te tiene envidia. Envidia lo que tenés. El que te murmura tiene celos de lo que tenés. Y el que se te opone tiene frustración porque ve en vos lo que ellos querían tener y no tienen. Por eso estos opositores frustrados ahora quieren destruir lo que en los que los verdaderos, en los que están en unidad se multiplicó y en ellos no se multiplicó. Y automáticamente eran de la paternidad y ahora en contra de la paternidad. Eran del diezmo, ahora en contra del diezmo. Eran de, no sé, las casas, ¿cómo se dicen? La célula, lo que sea, ahora son en contra de la célula. Quieren destruir donde... ¿Y por qué querés destruir donde vos estuviste tantos años? Por frustrado. Porque vos lo querías, pero no te sometiste a cómo conseguirlo. Usted sabe que una de las causas de Judas que lo llevó a traicionar a Jesús es el cómo quería que Jesús sea Mesías. Yo quiero que vos seas el libertador de Israel, seas un general como fue David y te levantes contra el imperio romano. ¿No entendió Judas que la función de Jesús como Mesías era morir por los pecadores? Esa falta de sometimiento de Judas a cómo Jesús tenía que cumplir su propósito lo llevó a no alcanzar lo que Jesús tuvo para los otros y lo llevó a traicionar y destruir lo que se estaba multiplicando en los discípulos. Judas fue el que fomentó el caos que vemos en Getsemaní. Si estaban los tres con Jesús, aunque se durmieron, estaban con Jesús. Estaban los otros más allá esperando. Estaban festejando la Pascua. Estaban en un momento de celebración de la libertad de Israel de Egipto. Estaban bien ellos, felices. Judas trajo el caos cuando vino caminando con los soldados. Judas provocó, aunque Jesús lo profetizó, que se empiezan a ir todos por miedo, que todos corran, que todo lo que empezó a pasar. Judas trajo eso, porque dice que delante de ellos venía él, dirigiendo. Cuando un ministerio viene, un tiempo de crisis, por así decirlo, de mucha calumnia y difamación a un lugar, vos decís, ¿y quién está liderando esto? Vos preguntás. El que era el diácono, el que era el portero, el que era el que predicaba ahí, ¿cómo está liderando el ataque a donde salió? Porque está enojado, porque dice que ahí ya la palabra de Dios ya no es como tiene que ser. No, frustración. No alcanzó lo que él quería porque no se sometió a cómo alcanzar eso. Espero que con esto usted gane conocimiento para cuando se encuentre a estos personajes que andan sueltos por ahí. O que andan en las redes escribiendo sus posturas. O usted tenga un pariente que quiera quejarse. Usted sepa que está hablando con un anticristo. No con una oveja perdida, con una oveja rebelde que antes de irse pisó el pasto y orinó el agua para que no puedan comer y no puedan beber porque está interesado en que no tengan que comer y que beber. Y usted con conocimiento sea un promotor de la unidad, aunque le cueste. Hoy escribí algo, la presencia de Dios te va a costar todo, pero Dios te lo va a restituir en bendición. Te va a costar muchas cosas, que te odien, que se enojen con vos, pero eso también va a hablar de un cambio de linaje. Eso también va a hablar de un cambio de destino. Eso va a hablar también de un cambio de herencia y un cambio de destino final en el cielo. Pónganse en pie. Vamos a seguir hablando de la unidad, no terminó acá la unidad. Hay cosas tremendas de la unidad que estuve investigando. La unidad no es agarrarse la mano y decir somos hermanitos como si fuéramos una secta hippie que estamos bajo el efecto de la droga. Darle la mano a tu hermano significa lo que a vos te pase me va a pasar a mí, lo que vos sientas yo lo voy a sentir.
Dale la mano a tu hermano, a ver. ¿Podés conectar con él? Hay lugares que hasta dicen, ¿y este quién es? Dice. Y lo saludaron, ¿y por qué se soltaron la mano ya? Dense la mano ahí, manténganse la mano. Nos vamos a cantar el corito. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. No importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Porque si tu corazón es como, dame la mano. Qué fácil, ¿no? Dame la mano y somos hermanos. Pero ¿será que sostenemos con hechos lo que le digo? ¿Será que el día que nos dimos las manos por primera vez es mi hermano y que yo pienso en su bien, en su bienestar? Que sufro si la pasa mal, que si me alegro si le va bien, que aplaudo sus logros, que defiendo sus espaldas. Porque hermandad no es la mano como Heidi y corremos por el campo. Hermandad son hechos, es defensa, es proteger, es cuidar. Acá no es, me es más fácil él porque somos parientes. No, dice la Biblia que en Cristo ya no hay ni judío, ni gentil, ni mujer, ni hombre. Somos todos uno en Cristo, acá no hay diferencia. Acá todos nos unimos por Cristo. ¿Será que a ese que está agarrando la mano vos correrías el riesgo por él? ¿Por ella? ¿Será que pondrías la cara para defenderlo? ¿Para defenderla? ¿Pondrías en riesgo tu reputación? ¿Tu amistad con alguien más? Pues se está metiendo con un hermano. Está atacando a un hermano. ¿De verdad? Eso solo logra la unidad. Eso lo logra la unidad. Cuando con ese hermano ya pudiste limar asperezas, diferencias. Ya lo ves y te ves vos porque es tu hermano. Hay una pasión porque le vaya bien. Hay una disposición por orar por él cuando lo ves mal. Ahora no olvides que tu pastor, por lo menos que tiene función de pastor, también es tu hermano. Pues yo he visto gente que como que el que no es pastor hay que ayudarlo, el que es pastor que se ayude solo. Sí, yo he visto esa conducta. No, a él lo ayudamos porque él es hermanito de la iglesia, usted es pastor, usted dicen. ¿Y por qué yo no soy tu hermano también? ¿Usted cree que porque yo predico que tengo ya todo ganado? ¿Usted no cree que tengo que ser obediente como usted? ¿Ser discipulado como usted? ¿Ser probado como usted? Yo no entiendo esas teorías que creen que porque sos pastor sos un Superman. Y que Dios te va a ayudar, y que los hermanitos pobrecitos nadie lo ayuda. No, falso. La ayuda es para todos, es mutua. El socorro es mutuo. El dar es mutuo. La solidaridad es mutua. No tiene nada que ver con quién sos, ni en qué posición estás. No sé dónde sacaste eso. La unidad lo hace. Una iglesia que camina en el espíritu de unidad es una iglesia donde Cristo está presente. Cuando el Señor dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Porque se vuelven uno con el Señor. Él es uno y quiere que todos sean uno. Él busca el uno en la iglesia, no busca otros números, busca el uno. Sean uno. Yo busco que sean uno. No es que yo pienso así todo lo que vos querés pensar. Quiero que sean uno. Quiero que multipliquen lo que hay ahí. Quiero que multipliquen el aceite de esa vasija y la harina de esa tinaja. Yo no te llamé ni te llevé a un lugar para que hagas lo que se te ocurra, sino para que multipliques. Si no multiplicás, estás dividiendo y eso no lo apruebo.
Si no multiplicás, estás restando y yo no apoyo eso. No importa con qué intención lo hagas, no apoyo eso. Yo apoyo la multiplicación del uno, de la unidad, de tomar y llevar. Yo estaré con vos. Si lo haces, yo estaré con vos. Hacelo y yo voy a respaldarte. Solo tenés que creer. Creer lo que estoy diciendo. Uno de los próximos mensajes que voy a predicar tiene que ver con que una cosa es creerle a Dios, pero algo más impactante es creer en el llamado de un hombre de Dios. Porque una cosa es creerle a Dios lo que Dios te dice personalmente, otra cosa es creer lo que Dios te diga a través de un hombre. Ese mensaje va a ser muy confrontativo en el sentido de que estamos parados en mentiras y no en verdades. Imagínate creerle a un Moisés que dice que una zarza estaba en fuego y Dios le habló ahí. Había que creerle para seguirle. Había que creer que un arbusto seco prendido fuego le habló. Imagínate que te venga uno y te diga, hoy Dios me habló mientras hacía asado, el carbón que prendí me habló Dios desde ahí. Hoy vos decís, vos estás refumado. A vos te combustionó el carbón en la cabeza. Pero Moisés apareció y una zarza, un arbusto seco, prendido fuego. Y si acá todas las zarzas se prenden fuego, se hace un calor infernal en el desierto. Pero esta no se consumía. No se consumía. Pero le creyeron. Hasta un punto le siguieron. Después empezaron a criticar, pero así. Imagínate Josué, el sucesor. Me apareció un ángel. Ya se hizo el místico este. Le creyeron. Se santificaron. Miren que le creyeron al punto en que los hombres fueron circuncidados. Había que pasar por la piedra afilada el varón y estar dolorido un par de días. Y le creyeron. Hasta ahí le dejo. Una cosa es creerle a Dios lo que te diga directamente, está perfecto. Pero un desafío muy grande hoy es creer en el llamado de un hombre de Dios para que te lidere. Eso es verdadera unidad. Imagínate Jesús que apareció de Nazaret, aunque él nació en Belén. Hijo de un carpintero, decían. Yo soy el Cristo. Pero hubo 12 que le creyeron. ¿Verdad? O sea que creer en el llamado de un hombre de Dios te lleva al tuyo. Pero eso va a quedar cuando predique sobre ese tema. Padre, te doy gracias. Gracias porque este principio de unidad solo tú lo puedes haber creado, porque humanamente no nos saldría unirnos a un desconocido, a alguien con el que no compartimos ciertas afinidades, pero tú nos dices sean uno como somos uno. Esa unidad tú la usas para multiplicar lo que viene del cielo. Lo haces multiplicar en la tierra. Yo te pido que este acto profético de tomarse de las manos sea un acto de unidad real que empieza a fueguearse en el corazón y en el espíritu, que se empieza a multiplicar lo enseñado y empiezan a compartir el mismo sentir y el mismo pensamiento en Cristo Jesús para llevar afuera a las ovejas perdidas, a los que no han conocido tu nombre, a los que no han tenido pastor nunca, alcanzarlas multiplicando lo que Él ha sido enseñado, Señor. Porque así como dice tu palabra que los discípulos salieron y predicaron y tú estabas con ellos y respaldaste con señales las palabras, yo sé que serás también con nosotros alguien que respaldará las palabras cuando salimos en unidad y en obediencia. Señor, bendice a los que están mirando, los que están de ese lado. Oro que entre ahora en la convicción de unidad, haya reconciliación en las casas, en los hogares, que el que está mirando si estaba peleado, enojado con alguien, ahora sea convencido a perdonar, a pedir perdón, a reconciliarse, a traer la unidad, a traer la reconciliación, a traer el reino de Dios sobre ese lugar. Satanás se ha vencido a través de esos actos de obediencia a Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros seguimos orando.